Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema que puede crear un poquito de confusión, que es el contraste y las semejanzas y diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto compuesto. Porque sí, ambos tiempos verbales ocurren en el pasado, pero no son lo mismo. Ambos empiezan en el pasado. Por ejemplo, tenemos el pretérito indefinido empezó en el pasado, al igual que al pretérito perfecto compuesto. Vamos a ponerlos en ejemplos. Por ejemplo, si decimos María estudió español en 2020. El otro ejemplo es que María ha estudiado español desde 2020. Vale, entonces realmente en las dos frases María empezó a estudiar en 2020. Pero ¿qué ocurre? En el primero del pretérito indefinido, María estudió español en 2020, ella empezó a estudiar y terminó de estudiar. Entonces, la acción empezó en el pasado y terminó en el pasado. En cambio, en la segunda frase, María ha estudiado español desde el 2020, significa que empezó en el pasado y dos cosas. O María sigue estudiando español actualmente, en este momento, o acaba de terminar de estudiar español hace muy poquito. ¿Entendemos la diferencia básica? Entonces, la primera diferencia es que ambos tiempos verbales empiezan en el pasado, pero una ya ha terminado, que es el indefinido, y la otra sigue o acaba de terminar hace muy poquito. Vale, vamos a hablar ahora de adverbios de tiempo que se pueden usar con cada tiempo verbal. Tenemos con el pretérito indefinido palabras como ayer, anoche, anteayer, por ejemplo, la semana pasada, el mes pasado, hace un año o incluso fechas concretas como 2020 o lo que sea. En cambio, con el pretérito perfecto compuesto tenemos otro tipo de palabras, como por ejemplo desde. He estudiado español desde el 2020. O por ejemplo, siempre he hecho ejercicio. O nunca he fumado un cigarro. ¿Vale? Entonces tenemos nunca, siempre. Tenemos también la palabra todavía o aún. Todavía no he comido. Aún no he comido. O puedo decir ya he terminado de comer. ¿Vale? ¿Os sabéis otras palabras que se usan con el pretérito perfecto, compuesto o el indefinido? También vamos a hablar un poquito de la estructura, claro, de los verbos regulares. El pretérito perfecto compuesto a la hora de usarlo es un poquito más fácil por su estructura, porque necesitamos el verbo haber y el participio. El participio se forma si el verbo termina en ar, con ado, como hablar, hablado, y si el verbo termina en er o ir, en ido, comer, comido, vivir, vivido. Solo necesitamos aprendernos la conjugación del verbo haber. Yo he, tú has, él, ella, usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han, y luego juntarlo con el participio. Por ejemplo, yo he estudiado francés desde pequeña o desde 2020. Y luego tenemos la estructura del pretérito indefinido, es un poquito diferente y hay que aprenderse las conjugaciones y es más complicado. Pero tampoco es para tanto, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el verbo, un verbo que termina en ar. Por ejemplo, trabajar o hablar. Eso diría, yo trabajé, tú trabajaste, él, ella, usted trabajó, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis y ellos trabajaron. Y vamos a ver con los verbos que terminan en er o ir que es la misma conjugación con las mismas terminaciones. Por ejemplo, decimos comer. Yo comí, tú comiste, él, ella, usted comió,
Nosotros comimos, vosotros comisteis y ellos comieron, ¿vale? Vamos a ponerle una frase. Por ejemplo, yo trabajé en la escuela el año pasado. O, por ejemplo, yo comí una lasaña la semana pasada. Vale, espero que después de este vídeo, aunque sea un poquito cortito, lo tengáis más claro. Y a ver, quiero que me enseñéis que habéis entendido esta lección muy bien escribiéndome frases usando el pretérito perfecto compuesto y el indefinido. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós.